Algún día volveré, suspiros dará, y ahora no verte, vuelvo a la cara, que vengo de la mar del río, el pañuelo. Y vamos con la etapa de la recuperación, de unificación e integración de la música tradicional asturiana en los planes de estudio, reglados. Fueron muchísimas actuaciones las que se hicieron en este ámbito, ¿no? ¿Cuál recuerdas más? ¿Con qué te quedarías? Bueno, teníamos una idea clara, y es que la música tradicional asturiana, lo que llaman el folclore asturiano, que mal empleado solo para eso, el folclore asturiano, estaba totalmente deslavazada, es decir, apenas quedaba media docena de gaiteros de cierto nivel en Asturias. Estaban tanto, lo único había grupos de investigación etnomusicológica y folclórica que estaban funcionando bien. Había algunos músicos con un renombre y una fama que tenían su escuela de música, pero no había apenas cantantes de asturiano. Entonces, coges un tema de esos y ahí sí que teníamos competencia y hasta mandato estatutario. ¿Y cómo haces una labor en ese campo? Primero, meterte en ese campo, que ya de por sí, no sé por qué, pues era como muy al margen, un poco hostil. Entonces empezamos a tener reuniones con lo que entonces se llamaba el Concello de Gaiteros de Asturias. Y entramos en contacto con unos cuantos de ellos que tenían exactamente las mismas preocupaciones que nosotros. Entonces, ahí fuera cuestiones políticas, nunca hubo cuestiones de ideología ni nada en todo este tema, nunca. Pues empezamos a funcionar. Entonces, ¿qué es lo primero que hicimos? Pues hacer unos fines de semana en varios sitios de Asturias, de forma interna, con 20 de estas personas y gaiteros. Había un gran problema, y es que cada constructor de gaitas hacía las gaitas a su modo y entender, y no sé, José Antonio, el gaitero Uberiña, tenía uno de los punteros más afinados y buenos de Asturias. Pero claro, aquellos no podían tocar en grupo, porque no estaban afinadas igual. Es que están todas en si bemol, no. Llamáis que están en si bemol. No había afinación para poder tocar. No es decir, oye, el la, todos los instrumentos en la, y ahí se puede tocar en grupo. Entonces, cogimos, y los principales punteros, o sea, gaiteros, solo con el puntero, nada de... Hicimos en el Conservatorio Superior, hay que agradecer a Miguel Gutiérrez, que de aquí llevaba el laboratorio de electroacústica del Superior, hicimos unas pruebas con todos esos punteros y sacamos unas pautas. Y los constructores de gaitas empezaron a construir la mayor parte de las gaitas en do, pero con unas medidas y con un resultado de una afinación. Entonces empezaron las bandas de gaitas a no tener tantos problemas para poder tocar en grupo. Y luego vino esa música, cómo introducirla. Lógicamente todavía no había título de grado medio en el conservatorio, no había instrumentos autóctonos, ni siquiera en el superior en la materia de folclore. Y lo que hicimos fue coger las escuelas de música. Y en las escuelas de música, este es el claustro de profesores, pues ahí, igual que el del piano, el de violín o tal, se sienta también el gaitero o el de tonada, porque no son estudios reglados. Y entonces empezó a funcionar así, empezaron a meter esas asignaturas en las escuelas de música, había muchas reticencias, por ejemplo, había gaiteros o pandereteros o demás que tenían un concepto totalmente riguroso de lo que era la tradición y no querían solfeo, no querían lenguaje musical. Claro, llegó un momento en que, ¿qué haces con las bandas de gaitas? Que se lo toquen 500 veces hasta ver si lo aprende cada uno de oído. Y entonces, el que no tenía lenguaje musical y asignatura de folclore, no le dábamos atención. Los ayuntamientos y los otros. Y gracias a la zanahoria adelante, quita y pon, pues fuimos poniendo ya lo que hay hoy día, que hay lenguaje musical y la asignatura de folclore, pues en todas las escuelas de música tradicional.
arbitramos que podían estar con las escuelas de música donde los demás instrumentos, y también, porque era una realidad y había muchas, podían ellas ser escuelas solo de música tradicional asturiana, por ejemplo la de Oviedo. Entonces fuimos creándolas, fuimos haciendo convenios firmados con los ayuntamientos, otra línea de subvenciones, otra guerra administrativa, y bueno, y ahí están. Y se creó el método de aprendizaje de gaita, ¿no? Y en 1992, con un grupo de 20, organizamos un grupo de trabajo desde la consejería y se hizo y se publicó el libro La gaita asturiana, método para su aprendizaje, con un repertorio ya por los 4 niveles y un plan de estudios que se ofrecía como experimental, también en 4 niveles, con 2 diplomas al final, 3 años gaitero o tamboretero o profesor de baile, y el año siguiente ya sería para maestros gaiteros, incluso se llegó al final y hay una docena que deben tener el diploma que es de maestro gaitero. Luego ya se empezó a gestionar con el ministerio, porque Galicia ya lo tenía, que hubiese en el conservatorio el título profesional de gaita. Y al final ya, luego ya me marché y cristalizó yo, estando Roberto Menéndez del Campo, pues ya se acabó concediendo oficialmente desde Madrid el título de grado medio, de profesional, de gaita e instrumentos autóctonos. Y ahora ya hay también el superior. Realizaste también estudios de armonía de la mano de Leoncio Dieguez Marcos. ¿Y qué destacarías de esa etapa de tu vida? Yo a Leoncio Dieguez lo había conocido años atrás en la Federación Coral, en cursos de dirección coral en Pola de Siero, etc., en Covadonga. Y bueno, pero no teníamos amistad. Entonces, cuando me cargaron el tema del Conservatorio de Oviedo en el servicio que yo llevaba, pues él era el director. Entonces, era tal la cantidad de problemas que había, al tener que programar el fin de un plan de estudios del 64, de grado medio, la llegada del plan de estudios de la LOSE, meter el grado superior, continuar en el mismo edificio como el elemental y el medio, más toda la música que no había, de conjunto instrumental, salas de ensayo, cabinas, y hacer los horarios francamente era imposible. Entonces, fueron cientos de horas que trabajamos juntos, venían a la consejería 1000 veces, yo tenía que ir por allí, y al final acababas cuadrando unos horarios que lógicamente nunca satisfacían a todos, porque unos venían de Vegadeo, otros de Llanes, otros tal. El superior tenía que ser por la mañana, el otro, como había clases en institutos y demás, tenía que ser por la tarde. Tremendo. Entonces, pues, lo que es trabajar prácticamente ya como compañeros en estos temas, más en el tema de personal, más en convocatoria de plazas para el superior, más traer a músicos del extranjero, porque aquí de muchos instrumentos no había músicos que pudiesen impartir docencia a aquellos niveles, pues una amistad tremenda. Y entonces yo, hablando y hablando, el hombre se dio cuenta de que yo, en cuanto a conocimientos armónicos, tenía los justos. Además, antes se hacía un año de armonía, estudios y demás. Y dice, oye, tú qué tal, y que la música, que director de coro, que tienes que meterte por la armonía. Digo, con el trabajo que tengo yo dirigiendo coros. Y me convenció. Y desinteresadamente estuve 4 años con él yendo a su casa. Entonces, es una cosa que tengo un cariño y un agradecimiento que donde puedo lo digo, porque no es normal hacer ese sacrificio, y él lo hizo por amistad. Por eso quiero agradecérselo en público. Y ahora que ya te jubilaste, ya dejaste tus responsabilidades políticas, profesionales, de maestro y demás, ¿a qué te dedicas? Relacionado con la música, pues básicamente a la composición, aunque soy bastante anárquico con eso. Soy capaz de empezar una cosa y cogerla a los 3 años. Pero bueno, me dio un poco, porque hacía tiempo, yo decía a muchos de estos músicos del folclore, que oye, hay que componer. No hay literatura musical, por ejemplo, para enseñar en los conservatorios de gaita, de tal, hay que componer. Y claro, una vez me soltó uno, ¿y por qué no empiezas tú? Y yo,
tocado. Y entonces tenía un proyecto de hacer 3. 1, recuperar poesías asturianas de valor y musicarlas. Luego, que es este primer libro, 30 canciones musicadas. Luego, unos años después, este otro que son 20 canciones asturianas para coros a 4 voces, para coros de hombres y coros mixtos, 20 canciones asturianas. Y luego ya me quedaba la tercera pata, que ya no pensaba hacerla. Y entonces, con esto de la pandemia, pues digo, bueno, ya que lo empezaste, mira qué bien. Y lo acabé. Lo acabé con la pandemia, dedicándole mucho tiempo. Y ese tercer libro es esta. Canción lírica asturiana de concierto. 20 canciones para solista con acompañamiento de piano de fácil ejecución. Y esto de fácil ejecución, la gente me dice, ¿y eso de qué va? Pues es una forma de entender el acompañamiento del folclore acompañando a un solista de folclore asturiano. Entonces el lied asturiano, desde Baldomero Fernández, Anselmo González del Valle, todos estos 10 o 12, hubo ahí dos tendencias claras. Por una parte, los que primaban el acompañamiento de piano por encima del cantante, es decir, piezas hechas para el lucimiento principalmente del piano, y luego otra parte de ellos, a la cabeza de ellos Eduardo Martínez Torner, decían, no, el piano col canto, con la voce. Es la voz lo importante, el piano no es lo importante. Segundo, si haces unos acompañamientos de piano de mucha exigencia técnica, la van a tocar muy pocos y para públicos selectos. Cosa que va contra la idea del folclore, lo popular. Si haces un acompañamiento de piano que pueda tocarlo una persona de grado medio, de fácil ejecución, para que sea popular y siguiendo aquella idea del lied asturiano de toda aquella gente. Bueno, Vicente, y con respecto a la música tradicional asturiana, ¿qué opinas sobre la gaita cromática? La gaita cromática surgió en esa época de los años 90, en todo aquel ambiente de mejorar la afinación de la gaita. Que la gaita fuese capaz de dar con exactitud sonora los semitonos. Depende muchísimo, lógicamente, de la habilidad del gaitero, pero la gaita cromática fue una creación de Alberto Fernández Velasco, que además era ebanista, fabricante de gaitas, y estaba trabajando en una gaita que con un mecanismo en la salida y contención y almacén del aire conseguía un flujo de aire bastante constante para que el sonido de los semitonos, digamos, fuese real, fuese ajustado a afinación. Y entonces, con esa gaita, que le dieron a llamar la gaita cromática de Alberto Fernández, pues la consejería, siendo director general de Educación Ángel Luis García, decidió hacer una grabación de todo aquel trabajo que llevábamos de 10 años, con la gaita acompañada por la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Y se preparó un disco está por aquí, Día de Fiesta de Asturias, en la gaita Alberto Fernández Varillas, el hijo de Alberto, y la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Hay que hacer aquí una mención muy especial al trabajo que puso en este disco, al cariño, y el gran trabajo que realizó para llevarlo a efecto al recordado Félix Ferreiro Borrás. Fue baza importante, lógicamente junto con los músicos, de que este disco viese la luz. Que fue nuestro anterior presidente del coro, de nuestro coro. En este disco también cantaba el coro de la ópera, el himno oficial. Se grabó el himno oficial también con el coro de la ópera. Sí, ¿no? sí, estaba de aquella, Félix y yo. El himno oficial con el coro de la ópera. Sí. Que hago un pequeño paréntesis. Tengo la impresión
de que estamos desgraciando la Asturias patria querida, porque cada vez es más difícil cantarlo acompañando a una banda de gaitas, a una banda tal o a una orquesta, porque no se respeta la medida ni el compás. Entonces, se sacrifican las entradas en Anacrusa, se hacen el doble, se prolongan para que se luzca, por ejemplo, la percusión, y la gente que está cantando no sabe si pararse o seguir. Sí, Entonces, eso es cierto. el himno de Asturias o tiene letra y es cantado, o no es signo, si quieres que te acompañe la gente, claro. Si no te acompaña la gente, entonces haría falta una revisión seria de qué estamos haciendo con el himno de Asturias. Hay un himno oficial que es un 3x4, las dos partes, no tiene dos partes diferentes de ritmo, y que está en el boletín oficial del Principado de Asturias cuando con el Estatuto de Autonomía se aprobó el himno de Asturias después. Esa es la partitura oficial. Yo ya he visto versiones corales en 4x4 y a 2x4, es decir, ¿qué estamos haciendo con el himno de Asturias? Bueno, Vicente, ya llegamos al final de nuestra entrevista. Mencionaste a Félix Ferreira. ¿Compartisteis muchas cosas a nivel personal y profesional? Muchas. Yo creo que uno de mis grandes amigos, tengo la desgracia de haber perdido 4 en los últimos 4 años, y yo a Félix tengo un cariño especial. Es decir, me acuerdo mucho de él, trabajamos muchísimo juntos, nos conocimos en el trabajo. Yo estaba en la consejería y él llegó a la consejería para trabajar en política lingüística. Nos dimos muy amigos, pasamos muchas cosas hasta peligrosas juntos, con el tema de la lengua asturiana. Yo llevaba un departamento de educación y él llegó a ser jefe del servicio de política lingüística. Pero trabajamos muchísimo juntos en todo el tema de escuelas de música, en las publicaciones de música, y después, bueno, compañeros de fatigas, de todo. Bueno, Vicente, pues muchas gracias por una vida llena de proyectos, canciones e ilusiones musicales, y por habernos recibido en tu casa con tanta generosidad y tanta amabilidad. Gracias por todo. Gracias a vosotros.